Esta es la ofrenda por la culpa, ¿ok? La ofrenda por la culpa. Esta mañana, como dije, vamos a empezar en Levítico 5:14, viendo la última ofrenda. Ya hemos visto 4, esta es la quinta, y se llama la ofrenda por la culpa. Entonces, si usted es un culpable, esta ofrenda es para usted. Esta ofrenda es para usted, solo para que tengamos una idea de lo que estamos viendo. En los primeros capítulos de Levíticos, yo lo he dicho ya varias veces, de que tenemos 5 diferentes ofrendas. Y esas ofrendas se repiten 2 veces en 2 diferentes órdenes. Digamos, cuando terminemos hoy en Levítico 6, versículo, ¿qué es? Versículo 7. Usted puede ver que después empieza lo que se llaman las leyes de los sacrificios, las leyes de las ofrendas. Y Dios da más instrucciones, creo que específicamente para los sacerdotes, de cómo manejar esos sacrificios y estas ofrendas. Pero las ofrendas aparecen en un orden diferente. Y en los primeros capítulos, la primera vez que Dios nos muestra estas ofrendas y esos sacrificios, vemos cómo es que Dios se acerca al hombre pecador, sabiendo que Dios es santo, que no puede estar en la presencia de pecado. Dios tiene que tratar con la cuestión de pecado primero para estar en comunión con Dios. Eso es lo que vemos en los primeros 5 sacrificios en los capítulos aquí en Levítico. Luego, cuando se repiten, y si Dios quiere de hoy noche empezamos esto, vemos cómo es que nosotros, debido a lo que Dios ya ha hecho, cómo es que nosotros, por medio de estos mismos sacrificios, podemos acercarnos a Dios. Entonces, así es la salvación, digamos, Dios se acerca a nosotros primero, y luego nosotros tenemos que decidir acercarnos a Él por medio del arrepentimiento y la fe. Y una vez que se establece la salvación, una vez que nacemos de nuevo, siempre tenemos esa tendencia de alejarnos de Dios, ¿verdad? Y cómo es que podemos acercarnos otra vez para estar siempre en comunión con Él. Eso es lo que vemos en los capítulos que siguen en el libro de Levítico. Cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de estos sacrificios. Es interesante, vimos el holocausto, ¿verdad? Primer sacrificio, Levítico 1. El holocausto trata con un problema personal entre Dios y los hombres. Trata de la enemistad que Dios tiene en contra de nosotros. Nosotros, por haber ofendido a nuestro Creador, hemos creado esa enemistad. Entonces, por medio del holocausto, vemos que Dios busca la reconciliación con nosotros por medio del sacrificio de Cristo. En Levítico 2 vimos la ofrenda de grano, que era una ofrenda de las obras de las manos de los hombres, un cuadro de la vida y las obras de Cristo, una vida sin mancha y perfecta que Él ofreció también en nuestro lugar por nosotros. Levítico 3, sacrificio de paz. Un sacrificio voluntario también que uno ofrece por agradecimiento y también para mostrar su lealtad, fidelidad a Dios, lo que Cristo hizo hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, fue fiel. Hace 8 días vimos la ofrenda del pecado, una ofrenda que trata con la cuestión del pecado que contamina la morada de Dios. Y vimos que a través de esa ofrenda por el pecado Dios purifica la morada, como por medio de la sangre de Cristo Jesús purificó la morada en nosotros, y ahora Dios puede morar en nosotros. Esta mañana, empezando como dije en Levítico 5:14, vamos a ver el sacrificio por la culpa, la ofrenda por la culpa. Y en esta ofrenda vemos la obra de Dios, la obra de Cristo en tratar no tanto con el pecado, porque sabemos que el pecado mora en nosotros, ¿verdad? Como una naturaleza pecaminosa. Ahora vamos a ver los pecados y sus consecuencias. Por los pecados quedamos en una deuda con Dios. Entonces somos culpables, y lo que nosotros tenemos que pensar esta mañana, tenemos que pensar en una sala de justicia. Tenemos que pensar en el tribunal de justicia. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de un culpable. Ahora estamos hablando de que alguien viola un mandamiento y por las infracciones de la ley ya tiene una deuda que tiene que cancelar con la sociedad. Eso es lo que estamos viendo en esta ofrenda, la ofrenda por la culpa. Ahora, 3 cosas vamos a ver. Primera cosa que vamos a ver esta mañana es la ocasión. ¿Cuándo es que uno tiene que ofrecer este sacrificio? Digamos, ¿cuándo tenían los judíos que ofrecer este sacrificio? ¿Cuál fue la ocasión? Bueno, hay 2 ocasiones que vemos aquí.
dos diferentes ocasiones. Empecemos con 5:14 y vemos la primera ocasión cuando uno defrauda a Dios. Digamos, cuando uno comete un pecado, una infracción de la ley y es una ofensa delante de Dios. Dice en 5:14 de Levítico: habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, ¿ve? Estamos hablando de algo que tiene que ver con Jehová, con Dios. Peca en las cosas santas de Jehová. Dice: traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, y en ofrenda por el pecado. Que el peca es culpable, por su culpa tiene que traer un carnero. 16, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. Y, véalo, añadirá a ello la quinta parte. Y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que, fíjese que por mandamiento de Jehová, alguien está violando, infringiendo los mandamientos de Jehová, no se ha de hacer, en lo que no se ha de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará a su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es, véalo, infracción. Ciertamente delinquió ¿contra quién? Contra Jehová. Este es el primer caso. Dios requiere la ofrenda por la culpa cuando uno comete una infracción de la ley y peca en las cosas santas. Cuando peca en los mandamientos, o sea, es un pecado contra Dios. En términos generales, yo diría, y podemos decirlo así, se ofrece este sacrificio cuando uno infringe uno de los mandamientos de la primera tabla de la ley. Cuando Moisés bajó del monte, bajó con los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿En cuántas tablas? 2, ¿ok? 10 dividido por 2 son 5 y 5, ¿verdad? Y usted ve digamos, hablando de la primera tabla, solo hablando así de términos generales, en la primera tabla vemos los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Solo piensen conmigo en los 5 mandamientos. No vamos a ir allá, pero es Éxodo 20 si quiere la referencia para luego. Primer mandamiento: no tener dioses ajenos delante de mí. Es un pecado delante de Jehová. Es un pecado, usted peca contra Él. Segundo mandamiento: no hacer imágenes, que es la otra cara de la moneda de la idolatría. Es hacer una imagen con las manos, con la mente, lo que sea. Tercer mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Es otra infracción de la ley en las cosas santas, una infracción contra Dios mismo. Cuarto mandamiento: acordarse del día de reposo. Y usted dice: hey, pero ¿qué es esto? ¿Qué hace esto allá en los 10 mandamientos? Día de reposo. Saque el mensaje que yo prediqué sobre la iglesia en la teología sistemática, porque ahí hablamos de la diferencia entre Israel y la iglesia. La señal que Dios le dio a Israel por el pacto que Él hizo con esa nación fue el día de reposo. El día de reposo es para los judíos, y cuando ellos no guardan el día de reposo, ¿sabe qué es? Es como yo ando este anillo, como una señal de mi matrimonio. Es como quitar mi anillo así para ponerlo de lado para que la gente no sepa que yo estoy casado. ¿Qué pensaría mi esposa? Híjole, ¿qué pasa, muchacho? Es una ofensa cuando ellos no reconocen la señal que Dios les dio del pacto que Él hizo con ellos. Cuarto mandamiento: no guardar, para el judío, para Israel, no guardar el sábado, el día de reposo. Es un pecado contra Dios. Quinto mandamiento: honrar a los padres, honrar a papá y a mamá, que es los representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando uno falla en su amor a Dios, debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, amar a Dios. Cuando uno falla en amar a Dios con todo lo que es su ser, es una infracción de la primera tabla de la ley. Y Dios dice: cuando usted peca contra mí, usted entra en la culpa, y por su culpa usted tiene que traerme esta ofrenda.
Esta es la primera ocasión. La segunda ocasión la vemos siguiendo leyendo, como dije, eso abarca los primeros 7 versículos del capítulo 6. 6:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a quién, pues a su prójimo. Negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Calumniar es hablar mal de él para hacerle daño a su reputación, lo que sea. Versículo 3, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Y, vea lo que tiene que hacer, y añadirá a ello, otra vez, la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová, ¿un qué? Un carnero igual, sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Esta es la segunda ocasión de esta ofrenda, defraudar al prójimo. Uno sí, claro, puede pecar contra Dios mismo, pero también peca contra su prójimo. Estas son las infracciones de la segunda tabla de la ley, que tiene que ver no tanto con la relación vertical con Dios, sino que tiene que ver con la relación horizontal entre nosotros, yo y mi prójimo. ¿Cómo es que debo amar a mi prójimo? Si debo amar a Dios con todo mi corazón, debo amar a mi prójimo como yo mismo. Ok, bien, este es el tipo de pecado que dice aquí, en que suele ofender el hombre. ¿Sí o no? Esa es nuestra tendencia, hablar mal de la gente, exagerarnos un poco es un falso testimonio. Es que son los pecados, y saben, son pecados intencionales. Yo no sé si usted lo ha notado, yo estaba hablando con Johnny después del servicio hace 8 días, y estábamos hablando de esa frase, por hierro. Es que hemos visto esta frase varias veces en los capítulos anteriores, y lo vemos aquí también. Por hierro es por error, es por ignorancia, es no a sabiendas. Sin embargo, llegamos a este pasaje y dice aquí, no, eso es lo que el hombre suele hacer. Él lo piensa. Él se encuentra ahí con la vaca de su vecino que está andando en su propiedad, y ¿qué es lo que hace? Venga para acá, porque está pensando en bistec y hamburguesa y ojalá que fuera un chancho para tener tocineta. Okay, y uno lo hace, oye, es que no sabía. No, sabemos. Pecamos contra sabiendo, esos son pecados intencionales. Así somos. Lo pensamos, lo planeamos y lo hacemos. ¿Cuántas veces lo ha hecho usted esto esta semana? Y no digo, digamos, como el perro volviendo a su vómito, de que uno dice, ok, voy para el pecado, voy a esconderlo, esto y esto. No, usted sabe cuando ya viene la exageración de su boca y usted se lo dice, ¿verdad? O alguien le dice algo y usted dice, no, eso no es cierto, y luego se le viene a la mente que sí es cierto, pero usted se calla. A sabiendas. Ok, pero todo esto es pecar contra su prójimo, pero en el versículo 6:2, solo para que sepamos, el pecado aún contra el prójimo es un pecado contra Jehová, porque este pasaje empieza diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová. Cuando nosotros pecamos contra otro ser humano, estamos pecando contra una criatura de Dios, alguien que lleva la imagen de Dios. Y no es solo un pecado contra un prójimo, también es el pecado contra Dios. Vemos este tipo de pecados en la segunda tabla de la ley. Los últimos 5 mandamientos. Número 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás, que es no robar.
Noveno mandamiento, no darás falso testimonio. Y número 10, no codiciarás lo de tu prójimo. Así es, una falla en amar al prójimo como a uno mismo es una infracción de la segunda tabla de la ley. Entonces vea, cuando uno comete cualquier pecado contra Dios, contra el prójimo, cuando uno viola la ley de Dios, violando los mandamientos de Dios, bien que estén escritos en dos tablas de la ley o en el corazón, uno es culpable. Culpable. Y tiene que ofrecer la ofrenda por la culpa. Así de sencillo. Ok, esta es la ocasión. ¿Cuándo es que uno tiene que ofrecer esta ofrenda? Cuando peca en las cosas de Dios, en los mandamientos de Dios. Cuando ya entra en ese estado de culpabilidad delante de Dios por sus infracciones de la ley. ¿Cómo es el rito? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? En este pasaje usted dice, ok, hace 8 días vimos la ofrenda por el pecado, 40 versículos o algo así. Fue un pasaje larguísimo. Ok, bien. Este pasaje es muy corto. Dios nos da muy pocos detalles acerca de la ofrenda. ¿Por qué? Porque Él quiere destacar otras cosas en esta ofrenda. Entonces, lo que quiero es llevarlos a Levítico 7. ¿Okay? Vaya a Levítico 7, porque en los primeros 7 versículos vemos la ley del sacrificio por la culpa. Levítico 7:1. Empieza diciendo así: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. Entonces siguen más instrucciones para los sacerdotes. Y empezamos con este sacrificio que se llama aquí muy claramente por la culpa. ¿Por qué? Porque es que se debe a la culpa. Alguien es culpable por haber violado la ley, tiene que ofrecer un sacrificio por la culpa, debido a la culpa, por la culpa, versículo 2. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. Y rociará su sangre alrededor sobre el altar. De ella ofrecerá toda su grosura en la cola, la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, en expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado, que véalo, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrá, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Entonces en el versículo 2 vemos, todo esto es muy parecido a lo que hemos visto hasta ahora. Tiene que llevar el sacrificio sustituto al altar del atrio, que se pasa por la puerta de esas cortinas, entra en el atrio, se topa con el altar del holocausto, altar de bronce. Tiene que matar el sacrificio. ¿Por qué? Porque la paga de pecado siempre es la muerte. Tiene que morir, tiene que haber una muerte. Se aplica la sangre al altar de bronce en el atrio. Luego, versículo 3 y 4. Fíjense en esos 2 versículos. Ofrecen ¿qué? Grosura y riñones, como en el sacrificio de la paz. Okay, es un reconocimiento, digamos, de la paz que se logra por medio de este sacrificio. Versículo 5, el sacerdote lo hará arder sobre el altar. ¿Cuál altar? El altar del holocausto. Todo eso se quema sobre el holocausto. Y eso es demasiado importante para todos esos sacrificios, para entender lo que estamos viendo. Todo se hace con base en el holocausto. Primer sacrificio, el holocausto. El gran sacrificio de Cristo que aplaca la ira de Dios, que lo pone propicio con nosotros. Que establece la reconciliación. Luego vienen los demás que tratan con diferentes aspectos de la salvación y de la comunión que tenemos en Cristo. Pero la base de todo es el holocausto. Esto se quema encima del holocausto. Versículo 6. El resto del animal será a los sacerdotes para comer. Y al final, versículo 7, la Biblia dice algo muy importante. Vemos que este sacrificio es muy parecido a la ofrenda por el pecado, lo que vimos hace 8 días. Dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciera la expiación de ella. ¿Cuál es la relación? Ok, sacrificio por el pecado, sacrificio por la culpa.
En el sacrificio por el pecado vemos que Dios está tratando con el pecado y sus consecuencias. La contaminación de la creación, incluyendo a la criatura. En el sacrificio por la culpa vemos que Dios está tratando con los pecados y sus consecuencias, que es la culpabilidad. Entonces, pecado, pecados y sus consecuencias. Entonces tiene una y la misma ley. Entonces hasta aquí el rito es muy parecido a lo que hemos visto hasta ahora. Es muy parecido a lo que hemos visto. Ahora fijémonos en las diferencias volviendo a Levítico 5. Levítico 5:15. Ya viendo cómo es que se ofrece el pobre animal, pues ya podemos ver qué es lo que Dios destaca acá. Dice empezando en el 15, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, ahí está, por error, ignorancia en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová, ¿qué? Un carnero. Y lo dice otra vez en el versículo 18. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero. Y 6, 4 y 5. 6, 4 y 5 dice que entonces, habiendo pecado ofendido, restituirá aquello que robó o el daño. Versículo 6. Para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero. ¿Sabe? El único animal que Dios autoriza para ese sacrificio es un carnero. Es el único. Obviamente, si usted ha leído la Biblia, usted debe estar pensando en Génesis 22, porque un judío inmediatamente pensaría en Génesis 22, Abraham ofreciendo a Isaac, y casi lo mata, y qué es lo que Dios provee para su sustituto. Carnero. Sin embargo, lo que quisiera destacar aquí es que no hay otra provisión de otro sacrificio en esta ofrenda por la culpa. No es que no hay ninguna provisión de sustitutos para los pobres. No hay otro sustituto, digamos, para los medio pobres, como hemos visto, que Dios pone un becerro y luego un carnero, una cabra, y luego si no puede ofrecer un poco de flor de harina. No, aquí no, es un carnero para todos. Dios exige lo mismo a todos. Dios dice, es un carnero para todos, no hay acepción de personas. Es así porque esta ofrenda trata de la justicia. Esta ofrenda trata de la culpa que uno tiene por haber violado la ley de Dios. Eso trata del pago justo por el pecado. Bien sea que uno es rico o que es pobre. La justicia le exige el mismo precio. La muerte y el castigo. ¿Sí o no? No hay acepción de personas en esto. La paga de pecado es la muerte para todos. La muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte segunda, que es el lago de fuego. No, todos los pecadores en Cristo tienen que llevar el castigo eterno. Ellos tienen que morir y ellos tienen que llevar el castigo. Muerte y castigo, justo para todos. Todos incurrimos en la misma deuda delante del juez justo cuando pecamos. Entonces todos tenemos que pagar el mismo precio. No hay sustitutos. Usted dice, pero yo soy pobre. No importa. Pero yo no he oído todo el evangelio. ¿Qué hay del pagano en la selva? ¿Qué hay de aquello? ¿Qué hay de...? No, si alguien peca en las cosas santas de Dios por la ley que él tiene escrita en su corazón, y él viola esa ley sabiendo que es malo mentir, miente, sabe que es malo robar y roba, sabe que es malo cometer adulterio, pero lo hace. Viola su propia conciencia. Solo hay un precio. Dios exige el mismo precio a todos. No hay sustitutos. En el tribunal de justicia de Dios, el juez justo no hace acepción de personas. Tiene que haber una muerte y tiene que haber un castigo. Alguien tiene que pagar la multa. La paga de pecado es muerte. La muerte física que nos lleva al juicio de Dios y la muerte eterna para los que no tienen a Cristo Jesús. El castigo. Dios dice, no, carnero, nada más. Carnero. Carnero. Por la ofrenda, por la culpa, es un carnero. Nada más, mismo precio. Y además, otra cosa que Dios destaca aquí es la restitución. Tiene que pagar.
Vea lo que pasa, Levítico 5:16. Ok, con su carnero que trae en el 15. Trae su carnero y dice, pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. Okay, ¿cómo es esto? Dice, añadirá a ello, okay, el carnero, añadirá a ello la quinta parte. Y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de sacrificio por el pecado y será perdonado. ¿Cómo? ¿Quinta parte de qué? Que tenemos que volvernos en el contexto para ver que qué. Versículo 15. Cuando alguna persona cometiere falta, pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Y véalo. Conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, una ofrenda por el pecado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que traer su cordero. Ellos ponen su estimación del valor del carnero en ciclos de plata. Y luego él tiene que pagar, además del cordero, tiene que pagar una quinta parte de la estimación del valor del carnero. Una quinta parte. Es un doble diezmo. El diezmo que Dios requiere a los judíos. Una parte de su responsabilidad en la economía de la ley era diezmar. Y Dios dice, si usted infringe la ley, usted me debe doble, una quinta parte. Ok, el carnero es un cuadro de Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Si usted no está diezmando, no, mentiras, pero sirve. Uno podría predicar un buen mensaje sobre el diezmo, ¿verdad? Ahí, pero no, vea, el carnero es un cuadro de Cristo Jesús. Y uno tiene que sacar su estimación y del valor de ese carnero, pagar la quinta parte. ¿Cuánto vale la vida de Cristo? Es una eternidad. ¿Qué es una quinta parte de la eternidad? ¿Saben? No solo es morir por sus pecados, es también pagar por sus pecados para siempre. Eso es lo que Dios hace. No, déjeme sacar una estimación del valor del sacrificio que yo ofrecí por sus pecados. Cristo Jesús, mi propio Hijo. ¿Cuánto vale su vida que Él dio por usted, pecador? Y el pecador dice, su vida es infinita. ¿Y una quinta parte? Siempre. Nuestras ofensas son ofensas contra un ser infinito, con una santidad infinita. Y Dios exige la restitución, ¿ok? Uno tiene que pagar muerte, el carnero, y además la multa. Eso también lo vemos en el versículo, los versículos 4 y 5 del capítulo 6. Entonces, 6:4 dice, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, que tiene que devolverlo, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero, tiene que devolverlo todo a aquel a quien pertenece. Y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Usted roba la vaca de su vecino, tiene que devolverle la vaca. Y además, tiene que pagarle la quinta parte del valor de la vaca. Así es de sencillo. Es un doble diezmo. Es un doble diezmo. ¿Sabe qué es? Es un castigo. No, esa es una multa. Usted dice, pero, ok, entonces su vaca estaba en mi jardín, entonces sí, claro, es que la guardé allá y le saqué un poco de leche, ok, pero ya es que la devolví. Entonces eso es justo. Y Dios dice, no es justo. Porque usted tiene que sufrir como Él sufrió. Y la manera que usted va a sufrir es sacando el billete para pagarle. Es una multa que uno tiene que pagar al que se ofendió por su pecado. Es por eso que la ofrenda por la culpa trata con los pecados y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque trata con la deuda que uno tiene por haber pecado, por el pecado que cometió. En cada uno de los sacrificios, salvo por la ofrenda de grano, vemos que el sacrificio tiene que morir.
El animalito llega y ¡juá! Tiene que morir y se aplica la sangre. Eso es obvio. La paga del pecado es muerte. Pero en cada uno de esos sacrificios Dios está destacando algo de lo que Cristo hizo por nosotros. Y aquí viendo la culpabilidad del que viola la ley, hay una multa que hay que pagar. Obviamente tiene que morir. Pero viene una multa también. Porque Dios es un juez justo. Vean lo que dice en Romanos 2. Romanos 2, 5 y 6. Romanos 2, 5 y 6. Dios es un juez justo, Dios es su carácter, Dios es inmutable, Dios no cambia, no puede cambiar, es imposible que Dios cambie. Él es siempre como es, siempre ha sido así, siempre es así, siempre será así, porque es eterno e infinito. Él siempre ha sido como es y Él es santo, justo y bueno, es juez justo. Él juzgará cada pecado de cada persona de la misma manera, justamente. Romanos 2, 5 y 6, vean lo que dice Pablo, Romanos 2, 5 y 6. Por la dureza por tu dureza dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es la imagen que crea esta palabra? Versículo 5. Atesoras. Usted tiene una cuenta de ahorros. Yo antes tenía una cuenta de ahorros y luego lo gasté. Pero sé del concepto, supongo. Uno va poniendo un poco de plata ya en su cuenta de ahorros cada 15 días, digamos, cada quincena. ¿Y qué? Va atesorando un poco de dinero para luego su pensión, jubilarse y ya tiene alguillo allá como para pagar por lo que sea. Atesorando. Uno va atesorando, uno va aumentando la ira que tiene que sufrir en el día del juicio. ¿Me explico? Uno dice, ok, muero por mis pecados, ok, está bien. Y luego paso un tiempito allá en purgatorio y luego llego al cielo y San Pedro me deja entrar. Listo. Bueno, espere. Obviamente usted tiene que morir físicamente. Yo también, aún siendo cristiano, que si no es por el arrebatamiento, nosotros vamos a morir también, porque nuestros cuerpos están bajo la maldición. Viene la muerte. Sin embargo, lo que pasa con el inconverso es que además de la muerte física que él tiene que sufrir, él va cada vez, por cada obra, cada vez que él peca en los mandamientos de Dios, va atesorando más y más y más y más deuda que él tiene que pagar. Es sufrimiento, es castigo, es una multa. Romanos 2:16. Pablo termina esta parte de Romanos 2:16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No se puede esconder nada de Dios. Dios llevará cada pensamiento, cada palabra, cada acción al juicio. ¿Para qué? Para juzgar cada persona con justicia. Vea, los pecados han ofendido a Dios, son infracciones de su santa ley, son ofensas personales contra su santo carácter. Hay una deuda que cada pecador tiene que pagar y eso nos lleva al siguiente punto para esta mañana. Ya hemos visto la ocasión. ¿Cuándo es que tiene que ofrecer ese sacrificio? Ya hemos visto el rito, matarlo, aplicar la sangre como todo lo demás que hemos visto, pero que también que sea un carnero, nada más, y que viene con restitución, el castigo de la multa. Ahora quiero hablar del propósito y el significado. ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito principal de esta ofrenda? ¿Qué es lo que estamos logrando con esta ofrenda? Restitución. Y con esto pues queremos decir restablecer la justicia.
Restablecer la justicia. Dios dice que uno tiene que restituir lo que robó, restituir el daño que hizo, restituir aún con una quinta parte del valor de lo que hizo. Restitución, restituir, restablecer la justicia. Se trata de la satisfacción de una deuda en que uno incurre por haber pecado. Es para cancelar la deuda. Cancelar la deuda. Piénselo así. Por cada pecado la balanza de la justicia se inclina por un lado, ¿verdad? Y siempre hemos visto la muchacha con la venda en los ojos allá en la sala de justicia y ahí tiene la balanza y una espada. Ya esa está desnuda, no entiendo esa parte. Pero la venda y la espada y la balanza, ok, yo entiendo. Entonces, usted tiene lo malo por aquí, lo malo lo bueno para allá. Ok, con cada infracción de la ley, la balanza se inclina por un lado. Llega el día de la justicia, el justo juicio de Dios, y sabe lo que Dios tiene que hacer. Tiene que hacerlo porque es justo, es su carácter, es como Él es, no puede hacer otra cosa. ¿Sabe lo que Él tiene que hacer con ese desbalance? Tiene que rectificarlo. Y no va a ponerlo así con demasiado bueno. No. Equilibrio, otra vez, es justo. Lo que Dios busca es justicia, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. El propósito principal de esta ofrenda es la restitución, es restablecer la justicia. Y en el caso de pecado, eso requiere la muerte del carnero y el castigo, que es el sufrimiento de la paga de la multa. Dos cosas, muerte y castigo, para restablecer la justicia, y todo está bien. Todo está bien. No sé si usted puede ver el significado de este sacrificio. Híjole, si usted no puede ver el significado de este sacrificio, pues es Cristo. Vea el significado aquí, es fácil, es la muerte y la multa. La muerte y la multa. Sin un sustituto inocente, uno mismo tiene que pagar la multa por sus propios pecados. Él mismo tiene que cancelar toda su deuda por haber infringido la ley de Dios. Oye, primero, tiene que morir, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Dios dice, en el día que usted comiere del árbol, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Ok, tiene que morir. Después de la muerte será juzgado. ¿Por qué? Hebreos 9:27, ¿qué dice? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Viene el juicio. Vea 2 de Tesalonicenses, que hay muchos pasajes que hemos visto juntos en esta iglesia, pero quisiera leer juntos esta mañana. 2 de Tesalonicenses 1:6. 2 de Tesalonicenses 1:6. Dios, quien es también el juez justo, Él dará retribución. ¿Ok? Retribución. Retribución, la justa recompensa por cada pecado. ¿Por qué? ¿Cómo? Los inconversos sufrirán la pena de eterna perdición en el lago de fuego. Es la justa recompensa para restablecer la justicia. 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Dice así, porque es justo delante de Dios pagar, véalo, pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, véalo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si alguien no conoce a Cristo, esa persona, ella misma, llega a ser la ofrenda por la culpa. Tiene que llevar su propia culpa. ¿Por qué? Porque no tiene el sustituto. Eso implica la muerte y también el castigo. Ese es el justo pago para restablecer la justicia en el reino de Dios.
Es lo justo, es retribución, es restitución, es volver a establecer la justicia. Sin embargo, ustedes saben igual que yo, hay un sustituto. Hay alguien que llegó a ser nuestro carnero. Busquen Isaías 53, ¿ok? Isaías 53, lo siento mucho, ya es tiempo para nuestra lección semanal de los idiomas originales. ¿Ah? Puede llamarme Dr. Gregory Kedrowski. Es una mentira, pero puede llamármelo de todos modos. Vea. Isaías 53. La ofrenda por la culpa se menciona en Isaías 53. Si usted tiene una de esas Biblias que tiene letras en rojo, muchas de las Biblias vienen con las profecías y las palabras de Cristo en rojo. Todo este capítulo está en rojo. Porque es la más famosa profecía acerca del Mesías que hay en todo el Antiguo Testamento. Es increíble lo que Dios dice aquí. Ok, Isaías 53, versículo 10. Voy a leer 10 y 11. Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo al Mesías, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará ¿qué? Satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 10. La misma frase hebrea, ofrenda por la culpa, se traduce expiación por el pecado. Okay, ese es un juego que usted puede hacer con una concordancia de Strong's o con un programa gratis como eSword. Y usted simplemente hace doble clic sobre el número de Strong's en eSword y va buscando en donde aparece esa misma palabra hebrea y cómo se traduce. Y es fácil. Entonces, no sé ni una gota de hebreo. Téngalo por seguro, nada. Pero sí tengo eSword. Ok. Bruto sí, pero no tan bruto. Vea. 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en ofrenda por la culpa, expiación por el pecado. Ahí está. Pero lo importante sigue en el versículo 11. Verá el fruto de qué? Y de la aflicción de qué? Del alma. Todos quieren destacar el sufrimiento del cuerpo de Cristo Jesús. Acabamos de pasar una Semana Santa. Usted ve todas las películas malas y dobladas que salen durante esa semana y usted dice, wow, pero vea lo que Cristo padeció. Aún la película de Mel Gibson que salió hace no sé cuántos años de la pasión y todo el mundo estaba hablando, wow, de cuánto sufrió Cristo y todos los latigazos y esto y aquello. Y claro, no quiero menospreciar lo que él sufrió en el cuerpo, pero yo les digo, ha habido otros hombres que han sufrido lo mismo y aún más físicamente que Cristo Jesús. Y el sufrimiento físico en el cuerpo no es lo que paga por el pecado. Él murió por nuestros pecados, obvio. La paga del pecado es muerte. Él murió por nuestros pecados. Este versículo dice que cuando Cristo estaba clavado en la cruz, ustedes saben, creo que es el Evangelio de según Mateo, que habla de las 3 horas de oscuridad sobre la tierra. Cuando Dios Padre estaba derramando una eternidad de ira sobre su propio Hijo. Y Cristo estaba sufriendo la ira de Dios en su alma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos, el cuerpo va para la tierra, el espíritu vuelve a Dios quien nos lo dio. El alma o va al cielo o va al infierno. El alma es usted dentro de este cuerpo. El alma es la parte eterna del hombre. El alma es el yo adentro de este cuerpo. Es el alma que va al infierno, que sufrirá la muerte segunda del lago de fuego. Y Cristo sufrió por nosotros. Cristo pagó la multa.
Sufrió en la cruz la ira del Padre que nosotros merecemos. Cristo lo sufrió. La aflicción de su alma. Por la aflicción de su alma, en versículo 11, Él llegó a ser la expiación por el pecado, digamos, la ofrenda por nuestra culpa. 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Ahora quiero llevarlos por una serie de versículos y están muy, bueno, uno está cerca del otro, entonces a eso va a ir muy rápido. 1 de Pedro 2:24, hablando de Cristo, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados, plural, pecados, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es lo mismo que dice en 1 de Pedro 3:18. 3:18. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y también sufrió. 3:18, porque también Cristo, vea, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, es nuestro carnero sustituto para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo sufrió la ira de Dios por cada uno de nuestros pecados. Padeció por nosotros, Hebreos 2:9, ya regresando hacia la izquierda. Hebreos 2:9. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, Dios Padre derramó toda su ira, una eternidad de ira por cada pecado, por cada pecador, sobre su Hijo. Y Cristo con su vida infinita pagó todo el precio. Y luego murió por cada uno de nosotros. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo pagó la multa y luego murió. Pagó la multa por todos y luego murió por todos. Ahora, Hebreos 10. Hebreos 10. Yo sé que está haciendo calor, yo sé. Yo estoy aquí bien sudado, ¿ok? Pero lo que quisiera hacer ahora es leer un pasaje extenso. Yo quisiera leer hasta el versículo 18 de este capítulo para que entendamos lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces yo les pido un poco de paciencia. Preste atención a lo que dice la Escritura. Fíjense en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hebreos 1 o 10, versículo 1. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso que estamos viendo en Levítico. De otra manera cesarían de ofrecerle, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué necesitamos? Otro tipo de sacrificio, por lo cual, puesto que ya no sirve para quitarnos los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Es por eso que no ofrecemos sacrificios de animales hoy en día. Hubo un cambio de dispensación, de economía, de cómo es que Dios está dispensando su gracia. Ya no por medio de los sacrificios de animales, ya es por el sacrificio de Cristo. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante, véalo, la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez. Para siempre. Una vez, para siempre. Y no hay más sacrificio. Una vez para siempre. Sigue leyendo. Versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos que para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, márquelo en su Biblia, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo lo hizo todo. Lo que no se pudo lograr con los sacrificios de los animales, Cristo logró una vez para siempre. Él pagó toda la deuda. Él sufrió todo el castigo eterno por todos los pecados de todos los hombres. Cristo lo hizo en la cruz. Y después Él murió en nuestro lugar como nuestro carnero sustituto. Cristo satisfizo la justicia de Dios. Cristo canceló la deuda de cada uno de nosotros. Busque Romanos 2, este es el último versículo para esta mañana. Romanos 2. Esta es la única conclusión que tengo con base en lo que acabamos de ver. Lo que Dios exige es lo mismo para todos, porque todos somos culpables y Él es justo. Muerte y multa. Pero Cristo ya lo pagó todo y ahí está el carnero para quien quiera. Si usted quiere la salvación, ahí está Cristo, una vez para siempre, una vez para todos. Pero no todos lo quieren, porque no todos quieren obedecer al Evangelio, no quieren obedecer el mandato de arrepentirse y poner su fe en Cristo. Antes de leer el versículo en Romanos que quiero leerles, solo escuche esto. Porque cuando Moisés estaba arriba en el monte Sinaí, recibiendo esas dos tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿qué estaban haciendo los del pueblo de Israel abajo? Haciendo un becerro de oro. Un becerro de oro, pecando. Baja Moisés, rompe las tablas y les regaña por su pecado. Luego Él vuelve a Dios. Y le ruega a Dios, Dios, no nos lleves de acá si no vas con nosotros. Más bien, si no vas con nosotros, no nos lleves. Y Dios le da la bendición de verlo. ¿Se acuerda de eso? De que Dios pasa enfrente. Y Él ve las partes de atrás, no la cara, digamos, de Dios. Y Dios dice esto, solo escuche. Dios dice esto acerca de este evento. Pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es justo. No tendrá por inocente al malvado. Alguien tiene que pagar la multa. Pero antes de llegar a eso, de hablar de su justicia, Él habla primero de su misericordia, de su paciencia, de su amor, de su provisión para el pecador. No tenemos que morir en el pecado. No tenemos que temer el juicio. No tenemos que temer acercarnos a Dios, quien es santo, justo y bueno. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos abrió la puerta hasta el lugar santísimo. Cristo lo hizo. Él pagó el precio, canceló la deuda y nos abrió camino al Padre. Romanos 2:4. Entonces lo único que tengo que decirles esta mañana: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía
al arrepentimiento. Vea la bondad y el amor y la benignidad de Dios en lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo que llegó a ser nuestro carnero. No menospreciemos el sacrificio de Dios. No despreciemos todo lo que Él hizo por nosotros. La benignidad de Dios, todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que quiere hacer todavía por nosotros, debe siempre guiarnos al arrepentimiento. Para los que no tienen a Cristo, la benignidad de Dios y la obra de Cristo debe guiarlo al arrepentimiento y fe para ser salvo. Y para nosotros los cristianos, la benignidad de Dios y la obra de Cristo debe guiarnos al arrepentimiento constante que resulta en la santidad, en un andar cerca de Dios, un andar con Dios en la luz. Estando encerrados en la cárcel por haber violado la ley, Dios Padre sacrificó su propio Hijo para darnos la libertad de la culpa. Ahora estamos libres de la culpa. No libres para volver a violar la ley que nos metió en la cárcel. Estamos libres para andar conforme a la ley, para glorificar al que nos rescató de la culpa de nuestros pecados. Yo digo, dejemos que la benignidad de Dios nos guíe siempre al arrepentimiento para ser salvos y santificados. Y entienda que por el resto de nuestras vidas así debe ser. Nunca vamos a llegar a estar perfectos. Y que eso que Dios espera de cada uno de nosotros, arrepentimiento y fe. Uno se cae, reconoce su error, se arrepiente, pone su fe otra vez en Cristo, se levanta para seguir adelante. No es que perdemos la salvación, no. Es que perdemos la comunión. Y para restablecer la comunión necesitamos confesar el pecado, levantarnos y seguir. Arrepentimiento y fe. Así es como crecer en la santidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No menospreciemos esto. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, el holocausto, la ofrenda de grano, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y la ofrenda esta mañana por la culpa. Todos esos sacrificios para darnos un solo cuadro de una sola persona y exaltarlo, Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Si no tiene a Cristo, usted tiene que pagar la multa por sí mismo. Entonces, oremos para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho para acercarse a nosotros, para que nosotros en Cristo podamos acercarnos a Él.